Segundo bloque en Bravo News y vamos a hablar de la encuesta de opinión pública que dio a conocer la Universidad de San Andrés en los últimos días y que se mete de lleno en este año electoral con algunas consideraciones muy interesantes para tener en cuenta de cara a los comicios. Sí, miradas vinculadas sobre todo con aquellas cuestiones que son percepciones de la población referidas a, bueno, qué cosas están queriendo que se resuelvan o cuáles son las preocupaciones que tiene la población y además también cómo miran o cómo observan la gestión de este gobierno. Vamos a compartir, ¿te parece? Dale, algunos de los gráficos, algunas de las placas para entender, a ver qué se está diciendo. Mira, esta es una pregunta bastante general que le preguntan a la gente cuán satisfecho estás con respecto a cómo marchan las cosas. Exactamente. Y ahí podemos ver, creo que lo más notorio es el camino que atravesó este gobierno, que venía de un mal momento con Mauricio Macri. Apenas asume Alberto Fernández, mejora muchísimo. Sube y empieza a bajar. Que tiene que ver con el inicio de la pandemia también. Recuerden la buena imagen que había generado Alberto Fernández en el inicio de la pandemia. Y después, está. Esperá, lo tenemos muy clarito. Es marzo del 2020, abril del 2020. Es exactamente esa línea. Marzo, abril, 2020, el pico que está mostrando esta encuesta. Y después empieza a descender, a descender. Y llegamos a este punto de julio 2023 con un 12%. Un 12%. A ver, esto es muy similar a la siguiente plaga que tenemos para ver, que tiene que ver con, digamos, la imagen presidencial de alguna manera, ¿no? Porque hasta acá estamos hablando del estado general de las cosas. Tiene que ver con el presidente y tiene que ver con otras cosas. Totalmente. Mira, ahí va. La aprobación presidencial pasó del 24%, dice el título, en diciembre de 2022 a 17%. Fíjate que es el punto más bajo del gobierno de Alberto Fernández. Lo que están viendo en azul es la imagen positiva, lo que están viendo en rojo es la imagen negativa. ¿Sí? Obviamente la suma de los dos no da 100 necesariamente. No, porque hay una neutralidad, uno no sabe, no contesta, siempre está dentro de eso. Pero bueno, 81 de imagen negativa, 17 de imagen positiva. Es el peor momento de la imagen de Alberto Fernández y de una imagen presidencial. Está claro por qué no va por la reelección Alberto Fernández, ¿no? Se lo dijeron de mil maneras. Alberto, bajate. Bueno, mira, te mostramos esta encuesta. A ver si te fijas acá las liñitas y pero lo hizo. Y ahora compartamos una última placa también muy interesante, de un extenso informe, pero que tiene que ver con cuál es la percepción de la gente sobre los problemas. ¿Cuáles son los principales? Bueno, arrancamos por el primero de ellos y es la inflación. Como no podía ser de otra manera, un 55% de la población o de los encuestados dicen nuestro principal problema es la inflación. En segundo lugar aparecen las delincuencias, los robos, la inseguridad con un 38%. Luego aparece la corrupción, que es un tema que no se ha ido nunca de las encuestas. Ha corrido de tercero o cuarto lugar a quinto, pero por ahí siempre ha estado. Es un 35% de las personas encuestadas. En cuarto lugar aparece la pobreza, ¿sí? 26% está muy preocupada por la pobreza. En el quinto lugar aparecen los políticos. Fíjense cómo los políticos en general, ¿no? La clase política, un 23% habla de preocupaciones referidas a la clase política. Que no es menor y que explica también por qué algunos candidatos con un discurso anticasta han llegado hasta el lugar en el que están. Y un último dato, antes de introducir al invitado, es interesante. Son los bajos salarios, que están en el 21% y que, por supuesto, tienen correlato con la inflación como primer problema y con la pobreza también ahí nomás. Bueno, vamos a hablar con quien ha llevado adelante la dirección de esta encuesta. Es Diego Reynoso, doctor en Ciencias Políticas, que amablemente nos atiende. Queremos agradecerle que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí Javi Borelli y Loreto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Yo no los llego a ver, pero bueno. Bueno, pero estamos acá, prometemos que estamos acá. Fuimos contando un poco algunas cosas puntuales y recién estábamos en las preocupaciones de la población. Y a mí me llamó la atención algo, ¿no? Digo, porque dentro de las preocupaciones es obviamente importante que aparezcan todos estos primeros números. Nos llamó la atención la aparición de los políticos con un 23%, pero además también, ¿por qué no decirlo?, desplazando mucho a la justicia, que siempre era una de las grandes preocupaciones de la población y fue camino hacia abajo, ¿no? Bueno, mira, hay otro slide donde nosotros después discriminamos las preocupaciones según partido político. Sí. Y salvo la inflación, que es así, hay consenso unánime en todas las fuerzas políticas, después en los demás temas que mencionaste hay diferencia. Por ejemplo, la corrupción, la inseguridad y los políticos es más una agenda de los votantes de Juntos por el Cambio, mientras que el endeudamiento externo, la justicia y los bajos salarios es una agenda más de los votantes de Unión por la Patria, ¿no? Bien.
Bien. Claro. En relación a las preocupaciones, figura como primera la inflación, pero no es la primera mención. La primera mención sigue siendo delincuencia, robos, inseguridad. Digo, ¿cómo se explica esto y de qué manera ustedes creen que pesa o si es posible pensar esto? Yo entiendo que excede a la encuesta, pero ¿cuánto puede influir estas cuestiones sobre las elecciones, pensando, entre otras cosas, que el ministro de Economía del actual gobierno es candidato a presidente? Bueno, a ver, hiciste varias... Es un razonamiento de muchas cosas, muchas variables, pero a ver, voy por lo último. Dale. Yo creo que la inflación tiene un peso en la elección, pero la inseguridad es otro, ¿no? Ahí, si vos ves, para un tipo de votante, todo lo vinculado con la seguridad, el orden, apela mucho. En cambio, para los otros yo diría más bien un mensaje vinculado con lo económico, pero de tipo defensivo. Es decir, Ajá. ojo, que ahora estamos mal, pero se puede llegar a estar mucho peor si se toman otras decisiones, digamos, ¿no? Okay. Entonces, sí tiene un peso y genera una gran paradoja. ¿Por qué? Porque en los modelos estándares de predicción del voto, no en las encuestas, los modelos estándares de predicción del voto del oficialismo, Sí. hay tres variables que impactan muchísimo en la performance de un oficialista. Sí. Primero es si va por su segundo o su primer mandato, porque si está en su primer mandato, por lo general tienen muchas chances de reelegir. Eso lo neutraliza la polarización. El caso de Alberto Fernández es paradójico porque es como si fuera un segundo mandato. No va a reelegir. Entonces va a ser otro el candidato de su partido el que va a competir. Eso ya es un dato muy sintomático. El segundo es la aprobación del gobierno, que explica lo primero. Claro. Y es que, digamos, entre la franja de 40 y 50 puntos de aprobación, un oficialismo es competitivo. Entre la franja de 30 y 40, yo te diría que las tiene para perder. Entre la franja de 20 y 30 no hay discusión. Y entre la franja de 10 y 20, uno diría ya es un nivel de subsistencia. Olvídate de competir, claro. El gobierno está entre 17 y 22 puntos, dependiendo de la encuesta, de aprobación. Con lo cual, con este nivel de aprobación, es casi imposible predecir un buen resultado. Y la tercera variable es el desempeño económico. Si las cosas están bien, junto con las otras variables, se tiene más probabilidad de reelegir o sacar más votos. Y si las cosas no están mal, no se crece, la moneda, el precio de la moneda es un problema y demás, entonces también se complica, digamos, se le inclina la balanza al oficialismo. Claro. Ahora, inflación, ni hablar, 120%. No, por supuesto, anual. pero perdón, digo, ahí hay como una situación también bastante particular que tiene que ver con esto que Javi te decía. El ministro de Economía es el precandidato a presidente del oficialismo. La preocupación por el tema de los salarios bajos es una preocupación del votante fundamentalmente de Unión por la Patria. Digo, ahí tenés una pequeña paradoja porque digo, ¿de quién puede ser más la responsabilidad que de este gobierno el hecho de que los salarios hayan perdido como perdieron frente a la inflación? Después vuelvo al otro, déjame que termine el argumento que estaba desarrollando, que es, con esas tres variables uno no predeciría una buena tasa de votación del oficialismo. La paradoja está en que Sergio Massa, además, es el ministro de Economía y, sin embargo, en todos los reportes, es uno de los dos candidatos más votados. O sea, desafía la fuerza de la gravedad de esas tres variables que te estoy explicando. Es impresionante. Y esto me parece que lo hace a él muy competitivo, digamos. No quiero decir que vaya a ganar, porque con las tres variables que yo te dije, tiene todas para perder. No obstante, mide entre uno de los dos más votados. Eso es yo diría, es una de las grandes paradojas, ¿no? de esta elección. Que el ministro de Economía de un gobierno al que, bueno, todo lo que sabemos, que tiene 120% de inflación anual, es un candidato competitivo para las elecciones. Eso es la gran paradoja. Bien. Bueno, no digo, con respecto a esto del tema de los salarios bajos y la preocupación por parte del votante de Unión por la Patria, digo, ¿cómo es la mirada? Porque es bastante raro que la preocupación pase por ahí, o sea, una de las principales preocupaciones, si sabemos o entendemos que claramente la responsabilidad no puede venir de otro lugar que no sea de cómo se llevó adelante la economía en este gobierno, que es del oficialismo, de la misma fuerza. Sí, totalmente. Totalmente, por eso el electorado de Unión por la Patria le reclama fundamentalmente eso al gobierno, ¿no? A su propio gobierno. Lo que sucede es que si bien lo va a votar por una cuestión de identificación partidaria, el partidismo es algo... O sea, siempre que pensamos en el voto,
lo pensamos estrictamente como una evaluación de gestión, pero hay muchos componentes. La identificación partidista es muy fuerte, que es independientemente de cómo le vaya, yo voto a los míos. Claro. Entonces, el peronismo tiene una gran, digamos, está en el orden de esas cosas, ¿no? De la identificación. Entonces eso te genera una base alta, pero que además le exige, ¿eh? Porque, por ejemplo, hoy me hacían una entrevista sobre el tema de la asistencia electoral, y yo decía, bueno, muy probablemente entre ese 7% extra que no está votando, Sí. ¿no? Son potencialmente son votantes del oficialismo, Ajá. que están muy desilusionados, pero que no van a votar a la oposición, porque tienen cierta identificación, ¿me explico? Ok. Sí. Eh, Ahora, entonces, Diego, ese 7% que no vota y eventualmente en la Argentina, la mayoría de las encuestas, también pueden equivocarse, pero dan que existiría un escenario de balotaje hasta el momento. En ese balotaje, Sí, del 7% que no vota, ¿podría ir a las urnas para compensar lo que falta? Mira, pasa siempre. En las PASO van a votar 1,5 millones, 2,5 millones de personas que en la general. Eso Sí. pasa siempre. Entonces, el ejemplo 2019, pero también Claro. 2015. Sí. En 2019, Juntos por el Cambio saca 31, 32% en la PASO y después saca 41% en la general. Sí. Y el gobierno, el actual gobierno, saca, que en ese momento era Frente de Todos, sacó más o menos lo mismo, 48, Sí. 49. Bien. Entonces, siempre hay un plus entre la PASO y la general. La PASO la ven como redundante, la general van a votar unos votantes más y les preocupa mucho, dependiendo de qué candidatos queden en la lista competitiva, a quién respaldar o no. Yo creo que si potencialmente los votantes del gobierno, o sea, peronistas descontentos, no van a las urnas, pero hay un balotaje, muy probablemente se acerquen a votar por el candidato Ajá. del gobierno. Claro. ¿Cómo juega ahí? Digo, perdón que te lo pregunte concretamente por un nombre, pero ¿cómo juega aquí la figura de Grabois? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy escuchábamos una entrevista que le hacían a Malena Galmarín diciendo que votar a Juan Grabois era tirar el voto, porque lo que había que hacer era potenciar la figura de Sergio Massa, que es el que tiene mayor intención. Bueno, ahí se anidan dos conversaciones en la declaración de Malena, y te voy a decir por qué. La primera es, bueno, puede ser que eso no lo potencia Sergio Massa, porque si fuera candidato único y el 30 puntos, 28, 30 puntos que saque Unión por la Patria, fueran todos de Massa, lo convertiría muy probablemente en el candidato más votado con un potencial enorme, ¿verdad? Esos 5 o 6 puntos que pudiera llegar a sacar Grabois, le restarían ese volumen. Lo pondrían 6 puntos más abajo. Pero eso en el entendido de que esos votantes se quedarían. Claro. Yo creo que la candidatura de Grabois contiene la fuga de muchos votos, que quizá de la izquierda más peronista o del sector de izquierda peronista, digan, bueno, a Massa no lo voy a votar, tengo otra opción, después veo, el mismo Grabois lo dijo, después acompañamos a Massa, pero en principio tiene esta opción. Además es más fácil todavía hacerlo, porque no hay paso para la lista de diputados ni para las otras listas, solo en la presidencial. Claro. Sí. Entonces no es que te ponen en juego bancas de uno Claro. o de otro y entonces eso podría generar lío. Entonces hay bastante libertad para votar por Grabois sin afectar en general el desempeño global Bien. del armado político Unión por la Patria. Ese es en un nivel. Pero el segundo nivel es que Zamora va a ir en la lista de Grabois, Claro. en Tigre. Que va, Claro. yo no creo que tengan mucha afinidad, pero es lo que le quedó a Zamora. Porque Es no lo que le dejan ir en quedó, la sí, lista de ya Massa. lo dijo, ya lo dijo. La candidata en Entonces, Tigre es desde Malena. Malena, el claro. Claro, el comentario de Malena va dirigido a eso. Claro, Pará, claro. yo voy en la lista de Massa, no vayan a votar a Grabois, ¿no? Claro. Tal cual, tal Diego, cual. te queremos agradecer por tu tiempo. La verdad que es súper interesante el trabajo que hacen de la Universidad de San Andrés con este tipo de encuestas. Y bueno, también muy nutritiva la charla, así que seguramente te molestemos nuevamente de cara a los comicios. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, Un abrazo. suerte, que tengan buena noche. Muy bien.